Martin Heidegger, uno de los filósofos más influyentes. Nacido en Alemania en 1889 y murió en 1976. Su obra más importante es Ser y Tiempo. En este Ser y Tiempo, él aborda la existencia del ser. Y esta existencia del ser la desgrana en un concepto fundamental que es el Dasein. En alemán dicen que es Dasein. Si habláramos como los españoles que dicen vídeo en lugar de video, diríamos Dasein. El Dasein para Heidegger es el ser posible, el ser vinculado a la facticidad. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, somos seres que existimos arrojados al mundo y que nuestra razón de ser está vinculada con el otro. Y es por eso que él piensa que nosotros necesitamos vivir el mundo siempre alerta al contexto en el cual nosotros nos desenvolvemos. Ese Dasein, el estar ahí, el ser arrojado al mundo, adquiere sentido en su vinculación con los otros. El ser es el sí mismo y él desglosa 4 ideas fundamentales según mi apreciación: la finitud de la vida, de la libertad y el cambio. Yo creo que como buen metafísico, él se inspira en todos aquellos filósofos que hablan de que la vida es un constante cambio, un constante fluir. Dice Heidegger que el ser ahí arrojado en el mundo está en un proceso inacabado, un proceso de lo posible, donde el ser se debe hacer visible para sí mismo y para los demás. Por ejemplo, el ser en el mundo significa que el hombre o el ser humano, como ser posible, como ser fáctico, necesita estar en contacto con ese mundo que probablemente genera angustia por la finitud de la vida. Estamos condenados a ser seres finitos y también por ello a ser seres libres. ¿Para qué? Para dejar algo nuestro en ese proceso que le da sentido. Solo el sentido de la vida se encuentra en el proceso que vivimos en relación con nuestro mundo. Por eso necesitamos evitar ser seres alienados, es decir, seres que nos dejamos llevar por las modas, por las opiniones de terceros, por las cosas efímeras, de tal manera que pueda haber un encuentro consigo mismo a través de la experiencia, a través del análisis de la historia, porque en ella es donde nosotros encontramos nuestra identidad, nuestra propia identidad. Entonces, el Dasein de Heidegger se concreta en esta frase: siempre es no siendo aún algo. ¿Por qué dice él esto? Siempre es no siendo aún algo. ¿Por qué? Porque somos seres en constante cambio. Y al ser en constante cambio, nuestra vida transcurre en nuevas formas de ver el mundo, de analizarlo, de interactuar, y con base a una cultura que está impregnada de creencias, de valores. Pero cuidado, porque la filosofía se ocupa de la búsqueda de la verdad,
pero que también es una verdad inacabada, es decir, no termina. El mundo es un espacio lleno de significados que nosotros, como seres existentes, necesitamos encontrar esos significados, pero no un significado para los demás, un significado para nosotros. Necesitamos reconocer la historia, porque ella es la que estructura nuestra existencia, al igual que el lenguaje. El lenguaje, dice Heidegger, es la casa del ser. Se ocupa de ver cuáles son los significados con el cual nosotros interpretamos nuestra vida. Vivir el presente, pero con base en el pasado. Por eso para él es importante reconocer lo que sucede, porque la vinculación del presente con el pasado es lo que nos permite construir nuestro futuro, aun cuando estemos en constante evolución. Cuando nosotros nos distraemos en preocupaciones banales, como por ejemplo lo que dicen las redes o las noticias que en algún momento pueden llegar, y que inclusive es en algunos casos, cuando nos centramos en una ideología determinada o ideologías, lo que nos hace es hacernos sentir prisioneros de ellas y nos impiden ver con amplitud el mundo en el que nos desenvolvemos. Por eso, algo que es importantísimo es aprovechar el día, aprovechar el tiempo para poder encontrar en ella sentido a nuestra identidad, a lo que queremos dejar, a lo que queremos construir de ese ser, de ese Dasein o Desein, como dirían los alemanes. A propósito de ello, hay una poesía que recita el profesor Keating en la Sociedad de los Poetas Muertos que dice: recojan la rosa mientras puedan. Veloz el tiempo vuela. La misma flor que hoy admiran, mañana estará muerta. Eso no habla de aprovechar el tiempo, de ese carpe diem que nos invita a caminar con sentido. Solo podemos impactar, solo podemos vincularnos viviendo, pensando, sintiendo, analizando ese contexto donde nosotros nos desenvolvemos, porque si no podemos convertirnos en seres alienados. Y los que viven alienados, no alineados, alienados, son personas que no tienen una convicción propia, sino que se dejan llevar por las convicciones de los otros. Es cuando no tenemos inventario, cuando no hacemos ese inventario de cómo vamos creciendo, de cómo vamos evolucionando, no podemos ser capaces de saber cuánto nuestra existencia ha sido responsable. Si somos cambio, si somos seres finitos, si somos seres libres, podremos nosotros vivir una vida con sentido. ¿Por qué? Porque centrado en esas ideas, en esos principios, es lo que ello nos debe impulsar a la acción, al encuentro con nosotros mismos y con los otros. Por eso él habla de que somos seres posibles, no somos seres terminados. Ni aún en el último día de la existencia vamos a ser seres determinados, seres listos. No, somos seres que estamos en constante construcción, y por eso es la necesidad del compromiso, de la responsabilidad con el tiempo. Y es en el ser y en el tiempo su hora cumbre en donde él
habla de estos elementos que conforman al ser humano, que lo hacen humano, lo hacen develar su existencia. La vida es un proceso de develación de la existencia, de lo que Heidegger llamaba la aletheia, de ese encuentro con nosotros, de ese encuentro con el otro. A través de los otros podemos mirarnos a nosotros, podemos encontrar el sentido de nuestra vida. Después de él, muchos han hablado de esto, como Emmanuel Levinas, como Derrida, como tanta gente, como otros filósofos que han venido después de Heidegger. Solo en la vinculación es donde la vida humana cobra sentido. Hay que vivir la vida buscando lo importante, lo trascendente, y es en el mundo donde está eso. No es ni en mi casita, no es en las relaciones familiares, es en el todo de nuestra existencia, donde podemos nosotros lograr vivir una vida sin angustia, con responsabilidad, con compromiso y con el uso de esa libertad que nos permite abonar el camino y recoger las rosas. Lo que ustedes quieran recoger, yo digo que las rosas. El Dasein también está vinculado a la verdad. Y la verdad no existe. ¿En qué sentido? En que hoy tengo una verdad, mañana esa verdad puede cambiar. Y yo tengo que estar abierta a que esa verdad aparezca. Cada día pueden aparecer nuevas verdades. Y los vivimos, los científicos, nos damos cuenta cómo los científicos viven buscando la verdad, y es por eso que hay avances que dejan atrás aquello que se creyó que era bueno, que era útil, y cuando se sigue investigando nos damos cuenta de que dejó de perder su utilidad para ser reemplazado por algo mejor. Y es el proceso interminable. El proceso de la ciencia es un proceso interminable. La humanidad se ha desenvuelto precisamente gracias a ese sentido de infinitud. Pero recuerden, él habla de la finitud del ser humano. Más, no estoy hablando de todo lo que es el desenvolvimiento cultural, de todo lo que es el desenvolvimiento de la ciencia, inclusive del lenguaje. Si nosotros no conocemos nuestra historia, estaremos condenados a repetirla. Y es precisamente en ese devenir de relaciones con el otro donde podemos reconocer la historia pasada y la historia presente. Debemos indagar e interpretarla para encontrarle sentido. Es un viaje de autodescubrimiento, como hablaba Wilfredo en estos días. Es el arte de encontrar la metanoia, de esa metanoia interna de transformación y autodescubrimiento que hay, que existe y que en nosotros es un principio fundamental, el descubrirlo, Así que la vida es un viaje que se hace caminando. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, decía Machado. Y por lo tanto, hay que saber cómo queremos caminar, hacia dónde queremos caminar, con qué queremos caminar, con quiénes queremos caminar, para hacer de la vida una vida con propósito, con sentido, donde lo que pensemos
tenemos claro que tiene que ver con lo que escuchamos, con lo que vemos, con lo que tocamos, con lo que hacemos al hablar. La angustia, la ansiedad, es parte de la vida. Lo que pasa es que Heidegger dice, no podemos detenernos en ellos. Ellas nos deben servir para encontrarnos, para remover los cimientos de nuestro ser, para en esa interioridad nuestra, en ese mundo íntimo nuestro, encontrar ese sí mismo que somos. Ese sí mismo que somos. Por eso es importante la indagación, la interpretación, para saber cómo estamos inventariando nuestra vida. Lo importante de cultivar, de hacer un camino que nos permita ser con los otros. Hay algo bien importante y es lo que Heidegger llamaba el Sorge, y él habla del cuidado del Dasein, ese cuidado del ser. Él critica mucho que en la filosofía, en la metafísica, se ha estudiado mucho lo que es el ente y el ser. Él dice, el ente son las cosas, el ser somos nosotros. Pero ese ser que somos nosotros es un ser que tenemos que encontrar. Y se encuentra en la interacción con los demás. En el escenario de la vida, nosotros nos descubrimos, nos desnudamos para determinar qué somos hoy y cómo caminar hacia eso que queremos ser. Ese proceso de develación, de metanoia, con responsabilidad y con autenticidad y además con facticidad. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo ser una persona que tenga muchos deseos. Yo quiero que un artista famoso se fije en mí, pero resulta que yo estoy en Temuco, Chile, o estoy allá en Hollywood, o en un país donde esté ese artista famoso. Yo puedo querer parir un hijo de un artista famoso, pero la realidad es que eso no es posible. Entonces, como no es posible, yo no me detengo en esas pequeñeces, sino que busco una razón. Y es por eso que él dice centrarnos en lo que transcurre sin análisis, sin reflexión, porque podemos convertirnos en una masa acrítica, porque toda masa es acrítica, y hacer de nuestra vida lo que otros quieren que sea y no lo que nosotros queremos que la vida sea. Pero también el uso del lenguaje es muy importante. Un lenguaje que tenga sentido, un lenguaje que nos permita evitar los sesgos, producto de valores y creencias. Un lenguaje que sea hermenéutico, es decir, que nos permita darle la interpretación a la vida, pero una interpretación centrada en una serie de elementos. Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, lo que está pasando hoy en Bolivia y lo analizamos desde una sola perspectiva, no es válido. Nosotros tenemos que ver el contexto, la situación actual, los antecedentes que esta situación tiene, la historia que está alrededor, la historia política que está alrededor de ese país.
Cuando nosotros somos capaces de interpretar inclusive los actores que están involucrados, quiénes son, cuáles son las tendencias que ellos, políticas que ellos tienen, quiénes son los involucrados. Cuando nosotros interpretamos las cosas de manera integral, tomando en cuenta múltiples variables, es cuando podemos realmente hacer uso de la hermenéutica con un sentido prospectivo, proyectivo y positivo, es decir, que nos deje una visión la más real posible, porque siempre existe la posibilidad de que haya algo que no estemos tomando en cuenta, lo más real posible para poder analizarnos, para poder saber qué necesito cambiar, para poder saber hacia dónde necesito mirar, hacia dónde necesito escuchar, hacia dónde necesito tocar, porque si no, vamos a vivir en una eterna y constante equivocación. La filosofía cambió cuando comenzó a verse que la vida tenía sentido solo a través de los demás. De nada sirve hablar de la ontología del ser en metafísica o hablar de que si la vida es cambio y no vinculamos todos esos procesos con la realidad en la cual nosotros nos desenvolvemos, queda como mera teoría. La filosofía sirve para teorizar, sirve para reflexionar, sirve para encontrarnos. No importa la corriente que creamos, que a nosotros nos encaja, nos privilegia, nos gusta más. No importa. Lo importante es que sea cual sea nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de relacionarnos con el mundo, damos en cuenta, disculpen, que solo es posible cuando los ojos están abiertos al todo. Están abiertos al todo y no a una parte de. Para Heidegger, la poesía era una manera, la mejor manera, además de la filosofía, de estar en contacto con el mundo y de comprender al mundo. De hecho, Heidegger escribió poemas en Dasein. Es el ser que existe solo a través de su vinculación con los otros. Somos seres arrojados al mundo para que en el mundo encontremos la razón de ser de nuestro existir. Si no, perderemos el tiempo. Y cuando hablamos de vincularnos, es estar alerta, es buscar cómo hacer el camino con sentido para dejar algo, porque siendo finito, tenemos la obligación de dejar la huella, por la cual seremos recordados. Y para que cuando, a pesar de que Heidegger murió en el año 1976, todavía es considerado como uno de los grandes filósofos que han pasado por este planeta Tierra.